Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Ayer inició un piloto de censo penitenciario que busca tener claridad sobre las personas privadas de la libertad y así tomar acciones en el marco de la crisis carcelaria. Este lunes 20 de diciembre inició un plan piloto de censo penitenciario en las cárceles del país. Así lo aseguró el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. El centro en el que se dio paso al proyecto no fue revelado por las autoridades, según dijeron, por temas de seguridad. Sin embargo, se explicó a través de redes sociales que la jornada, que también se realizará este 21 de diciembre, estará a cargo del SNAI del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y del Registro Civil. La finalidad de este censo es obtener información sociodemográfica, jurídica, datos relacionados a la situación familiar y vinculación en los ejes de tratamiento de las personas privadas de libertad. Esto, según reza un comunicado, permitirá al gobierno implementar acciones dentro del Plan Rescate Ecuador en cuanto a la atención de la situación carcelaria. El censo penitenciario 2022 se llevará a cabo en los 36 centros de privación de libertad del país. El último dato que recoge el INEC señala que a 2017 había 35.967 presos en los centros carcelarios. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y la Corte Nacional de Justicia dio a conocer la tarde de ayer una resolución, la 14, que entre otras cosas resuelve aclarar el uso de la prisión preventiva. Y vamos a leer rápidamente para entrar en diálogo con nuestro siguiente invitado, el doctor Antonio Gagliardo, jurista constitucionalista y experto en temas penales. Dice la resolución de la Corte: la prisión preventiva es una medida cautelar personal excepcional y debe ser solicitada y ordenada de conformidad a las circunstancias como de última ratio, significa como última medida. Y habla de que la Fiscalía tiene que fundamentar y que no necesariamente todos los elementos que se aportan establecen una presunción del delito. Esto ya está normado en el Código Integral Penal, pero ¿cómo queda ahora la interpretación que los fiscales y los jueces podrán hacer de esta figura de la prisión preventiva? Se lo preguntamos a nuestro invitado, el doctor Antonio Gagliardo. Doctor Gagliardo, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, en efecto, la Corte Nacional de Justicia lo que ha hecho es hacer una interpretación más amplia de lo que es el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal relativo a la orden de prisión preventiva. Se está estableciendo, como lo dice la Constitución, de que debe ser excepcional, que debe ser la última razón del Estado y no la primera razón del Estado. Aquí, lamentablemente, en el Ecuador, por muchos jueces, no por todos, se ha hecho un abuso de la prisión preventiva, donde todo es la prisión preventiva. Todos queremos que se dicte prisión preventiva y muchas veces se han dictado en delitos menores, se han dictado en delitos donde puede haber suspensión condicional de la pena, en donde la prisión preventiva se ha convertido en una pena anticipada y en la vulneración de muchos derechos constitucionales. Miren lo que ha pasado en las cárceles, donde personas que no registraban mayor peligrosidad fueron los que murieron, los que fueron asesinados. Entonces, ahora también la fiscalía tendrá que demostrar en audiencia que es necesaria la prisión preventiva, que las medidas no privativas de libertad son insuficientes para que la persona procesada comparezca al proceso, no huya del proceso y afronte una eventual pena. Hay otras medidas, como son la prohibición de salida del país, presentarse a la autoridad, usar el grillete electrónico, arresto domiciliario. Son medidas alternativas a la prisión preventiva que los jueces pueden utilizar. Yo conozco de muchos casos de personas que actualmente están enjuiciadas y se acogen a estas medidas sustitutivas y comparecen al proceso. O sea, habrá las excepciones que se huyan, pero la gran mayoría sí comparecen y están presentes en el proceso. Y no puede ser que todo sea la prisión preventiva. El Consejo de la Judicatura gasta mucho dinero en cursos y seminarios a los jueces para que justamente actúen de esa manera y también a los fiscales. Pero en muchas ocasiones, quizás a veces por la presión ciudadana, como el caso anterior que estaban entrevistando, la presión ciudadana a veces hace que se dicten prisiones preventivas, a veces sin necesidad. O sea, la persona puede estar compareciendo a un proceso sin necesidad de estar presa.
Eso es lo que tenemos que tener un cambio en nuestra cultura. Es la cultura de que todas las personas tienen que estar presas. No importa lo que sea, pero tiene que estar presa. Ya es una situación ya como insisto, de costumbre judicial que no está acorde a lo que ocurre en otros países del mundo. Por lo tanto, esta resolución de la Corte me imagino que será de obligatorio cumplimiento para todos los niveles de la justicia, operadores de justicia, me refiero, jueces intermedios, jueces de primera instancia. Esto es entonces, no una recomendación, sino que ya es un procedimiento jurisdiccional. Claro, o sea, esta norma interpretativa que ha hecho la Corte Nacional de Justicia, mientras no haya una ley, aquí lo que ha hecho la Corte Nacional es interpretar de una manera más extensiva ante cualquier duda de esta disposición de la prisión preventiva que está en el Código Orgánico Integral Penal. Puede el legislador más adelante ampliarla, mejorarla. Lo que ha hecho es analizar, interpretar el sentido de las palabras de lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, en una parte se pone que los jueces no deben actuar presionados por los medios de comunicación. O sea, no se puede tratar, está bien que se analicen los casos en los medios, pero no puede servir la presión de medios de comunicación para que los jueces dicten prisión preventiva. También está diciendo la Corte Nacional de Justicia que no importa el tipo de delito. Ya también en una parte dice que el peligro que pueda volver a cometer otro delito esa persona no es suficiente razón para que se dicte prisión preventiva, que el fiscal tiene la carga de la prueba, el fiscal tiene la carga de la prueba de demostrar de que las medidas no privativas de libertad son insuficientes y que es necesaria y prioritaria la prisión preventiva, que debe ser excepcional. O sea, tampoco se está diciendo que nunca se dicte prisión preventiva, eso debemos aclarar. También de esto existen fallos de la Corte Constitucional que han sido muy duros con el abuso que ha existido en el país de la prisión preventiva. Inclusive puede haber ahora la sustitución de la prisión preventiva en todos los casos. Antes había una restricción, y eso fue recientemente en una resolución de la Corte de la Corte Constitucional de hace unos 40, 50 días atrás, en donde solamente se podía sustituir la prisión preventiva en los delitos de hasta 5 años de prisión, y no podía hacerse en los delitos mayores. La Corte Constitucional eliminó eso y ahora en cualquier delito puede haber la sustitución de la prisión preventiva cuando ya ha sido dictada. Doctor, finalmente los fiscales entonces tendrán que ser más acuciosos en su trabajo investigativo para tener todos los elementos de prueba y no simplemente acusar y decir prisión preventiva. Claro, o sea, tanto el fiscal es el único que puede pedir prisión preventiva, porque si el fiscal no pide, el juez no otorga, lo analiza y no dará nunca prisión preventiva. Entonces el fiscal debe tener un trabajo más argumentativo de convencer al juez de cuándo es necesaria una prisión preventiva y cuándo no. Y aquí viene otra parte, es de que también el juez al momento de dictar la prisión preventiva debe motivar mejor su resolución. No solamente decir están reunidos los requisitos, no, tiene que hacer un ejercicio argumentativo en su resolución de cuáles fueron las causas por las cuales él ha sido convencido como juez para dictar una medida excepcional. Bueno, esto es una medida que quizás a muchos no va a gustar, que se va a decir que ahora la delincuencia tiene más garantías que las personas que son víctimas. En efecto, puede criticarse aquello, pero también la prisión preventiva, con ella se ha cometido muchos abusos, muchos excesos, muchas arbitrariedades y hasta mucha corrupción también. Entonces es una forma de controlar de que no existan abusos ni una desproporcionalidad en dictar la prisión preventiva por cualquier cosa. Aquí a veces se dicta prisión preventiva a alguien que se robó una gallina y no se dictaba al que se robó millones de dólares al Estado. Entonces debe haber una sindéresis en la actuación de los jueces para que no hayan abusos ni privilegios. La ley debe ser igual para todos y entonces la Fiscalía tendrá que motivar mejor por qué pide la prisión preventiva y el juez deberá motivar por qué la otorga. Si no, será motivo de acciones de pedir la revocatoria de la prisión preventiva, de pedir la apelación a la prisión preventiva,
por no cumplir unos parámetros que son ley hasta que no hay otra ley hecha por la Asamblea Nacional de cuándo y en qué condiciones y bajo qué estrictas situaciones se dicta la prisión preventiva. Es un avance en lo que tiene que ser los derechos de los ciudadanos, porque mucha gente ya no quiere comparecer a la justicia por esas presiones mediáticas, como el caso anterior. ¿Quién va a querer ir a declarar, ir a una gestión si lo amenazan, si los medios de comunicación ya lo castigan, ya lo sancionan? Yo, por ejemplo, lo vi a usted, su intervención como periodista fue muy ecuánime, muy raro en muchos periodistas, fue muy objetiva. Así se debe actuar en estos temas y no ya con ciertos sesgos y con mucha subjetividad. Doctor Antonio Gagliardo, siempre un gusto y muy clara su alocución, muy gentil. A las órdenes. El doctor Antonio Gagliardo, ex juez constitucional y un jurista notable de Guayaquil, que nos da su criterio a propósito de esta resolución de la Corte que especifica las razones y motivaciones para usar la prisión preventiva. Nos vamos, 8 de la mañana. Hoy a las 19 horas, Andrea Orbe tendrá un resumen informativo de la jornada. De mi parte, muchas gracias y buenos días.